Daniel se sentó a la mesa con el rey. ¿Cuánto adoran a Dios? Óyeme, no es como el joven ahora, pero se ha podido el anillo de su padre. ¿Cuánto adoran a Dios? Oh, pero ¿dónde está el come? No, ahora viene uno que se sentó con el rey. ¿Cuánto están sentados con el rey? Ahora vino uno que el rey le dijo, siéntate todos los días conmigo. Ahora come de la mesa. Ahora te doy sabiduría. Ahora te doy ciencia. Ahora te doy autoridad. Ahora te doy profeta. Ahora tú verás. Ahora te voy a dar unción. Mi alma adora a Dios. Ahora te va a llenar de poder. Y el que se sienta con el rey no puede ser el mismo. ¿Cuánto adoran a Dios? Ay, pero espérate. Este viene igualito que aquel que después yo lo crucifiqué. Pero mira, me venció. Adora a Dios. Este viene con algo diferente. Por eso cuando Pedro estaba en el patio, pero espérate, tú hueles a él. Tú te pareces a él. Adora a Dios. Es que estaba sentado con el rey. ¿Cuántos están sentados? ¿Cuántos están sentados? Ahora viene uno. Ay, no, pero espérate. Mejor es que siga comiendo gofio como estaba antes. Mejor es que siga comiendo joven. No, pero espérate. Este está muy bien alimentadito. Pero ven acá. ¿Y qué fue lo que comió Daniel? Daniel no comió de nada de la mesa. Daniel no se contaminó. Propuso en su corazón no contaminarse. Daniel comió legumbre, comió de la palabra. ¿Cuánto adoran a Dios? Comió de los sólidos de Dios. Óyeme, pero vengo acá. Pero este se me va bonito. Es que van a hacer el brillo de Dios en ti. La unción de Dios va. Ay, Dios mío. El mundo se va a dar cuenta. Cuando Moisés bajó del monte, el pueblo no lo podía mirar. Porque la gloria estaba encima de Moisés. ¿Cuánto adoran a Dios? Decían, espérate, cúbrele el rostro porque este hombre ha venido con algo diferente. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Ay. Si tú estás sentado en la mesa con el rey, algo está pasando en ti. Si tú estás sentado con el rey, eso se va a denotar. Eso se va a denotar. ¿Cuándo lo creen? Eso lo van a ver la gente. Gloria a Dios. Entonces le puso el anillo. El anillo representa pacto en la Biblia. El pacto, lo que te dije. Si te dije que vas a ser pastor, tú vas a ser pastor. Es como yo le decía a Dios los otros días. Vino una persona y me dijo, pastor, pero es que yo le he fallado tantas veces a Dios. Y como Dios me dijo una vez que yo iba a ser pastor. Yo le dije, Dios sabía en la omnisciencia de él que tú te ibas a caer como 10 veces. ¿Cuántas te ha caído? 10 veces. Pero Dios sabía que hoy tú te ibas a parar. ¿Cuántas adoran a Dios? Adora si tú puedes en esta noche. ¿Tú crees que él no sabía que tú te ibas a arrastrar un momento dado? Pero aprendiste, ¿verdad que sí? Ah, sí, pastor, pues ya ahora que comienza a cobrar ánimo porque el pastorado viene en camino. ¿Cuánto adora a Dios? Adora. Lo que Dios te dijo, lo que Dios te prometió, no te lo roban los demonios. ¿Cuánto adora a Dios? Se equivocó contigo. ¿Cuánto lo crees? Le puso el anillo. Y dijo, ahora vamos a entrar en celebración. ¿Cuántos están en celebración? Mátenme el becerro más gordo. ¿Cuánto adoran a Dios? Mátenme lo más gordo porque ha venido el que va a hacer mi voluntad. Ha venido uno que ahora entiende lo que es santidad. ¿Cuánto adoran a Dios? Ha venido uno que sabe lo que es amor, sabe lo que es visión, sabe lo que es integridad, sabe lo que es valentía, sabe lo que es fidelidad. Ha pasado por muchas etapas y yo lo permití. ¿Cuánto adoran a Dios? Pero ahora va a entender el plan y el propósito por el cual yo le llamé. ¿Cuánto adoran a Dios? Esto continúa, hermano. Esto está terrible, pero la hora yo sé que ha pasado. Así que póngase de pie en esta noche. Yo vine preparado para estar aquí en una vigilia, pero no es vigilia. ¿Cuánto adoran a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo quiero que usted levante su mano allá donde usted está. Shemekima Masuru, Kuta Rabashanda. Nevitu Kuta Rachato Rokoto Rabashara Bakia Bashanda. Y revesur Kuta non sotarabasto guarda Shabarse quemando. Un revesur y minusuter en Sora. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Hay gente que Dios en esta noche está trabajando de una manera poderosa. Hay gente que llegaron aquí en esta noche, gloria a Dios. Llegaron con muchas cargas pesadas. Hay personas en esta noche que tenían muchas dudas. Dios lo está llamando de una manera poderosa. Hay gente que tienen que tomar decisiones. Hay gente que están luchando. Saben que Dios le ha hablado. Hay mucha guerra. Hay algo que te está impulsando. Hay una unción que te está saturando. Hay cosas que, óyeme, tú no puedes entender, pero el Espíritu Santo está trabajando. Hay gente que Dios lo está trabajando a prisa. Hay gente que Dios levante su mano, que hay una unción que está cayendo terrible en gente aquí.
aquí en esta noche. Hay gente que van a recibir un fuego poderoso. Hay una unción que está corriendo. Dice, Señor, mi espíritu ay, Dios mío, lo estoy derramando, te estoy llenando, te estoy llenando. Hay gente que Dios lo está capacitando. Hay gente que ya en la noche Dios lo está trabajando. Espíritu, hay sabiduría, conocimiento de Dios. La revelación del Espíritu de Dios está llegando, va a fluir. Hay gente que van a predicar como nunca. Viene una explosión del Espíritu. Mi alma te adora. Ay, Dios mío, viene una explosión. Los demonios te han atacado. Has tenido lucha durante la semana como nunca en tu vida, pero es que el diablo sabe que viene algo poderoso para ti. Hay algo que Dios, ay, Dios mío, ahí está la unción, ahí está el fuego, ahí está la unción que te está quemando. No te van a poder detener, no te van a poder hacer frente. Hay una unción que te está moviendo, te mueve. Hay una unción que te está saturando. Ahí está la unción de Dios. Está el fuego de Dios cayendo. Está cayendo. Ahí está el fuego. Ahí está la candela de Dios. Siga adorando, que el Espíritu Santo sigue ministrando. El Espíritu sigue ministrando. El Espíritu Santo sigue hablando. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la unción. El Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Ay. Ahí está el fuego que quema. Ese fuego no te va a